Tenemos en línea a la filósofa y analista de la realidad, Roxana Kramer. Roxana, Álvaro Sicari te saluda. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Un gusto tenerte aquí y gracias por brindarnos tu tiempo. Roxana, yo te conozco tu labor y tu trabajo porque, bueno, tengo el honor y el privilegio de ser discípulo y amanuense del profesor Juan José Sebrelli, que hace no mucho participó de una actividad del Círculo Filosófico, Club Filosófico que vos dirigís. Del Café Filosófico. Del Café Filosófico, y que además fue un éxito esa presentación. Sí, se llenó el Café Filosófico por José, sí. Y brevemente, antes de comenzar con las preguntas que tengo previstas para hacerte, contale a la audiencia qué es el Café Filosófico, desde cuándo funciona y cómo funciona. El Café Filosófico es una actividad que desarrollamos hace 17 años en la Argentina. Los cafés filosóficos empezaron a desarrollarse en Francia por la década del 80 del siglo pasado, y la idea de un café filosófico es poder convocar a las personas para reflexionar sobre distintos temas que tienen que ver o con la vida cotidiana o con cuestiones sociales, y hay en general una exposición teórica de 1 hora que durante la mayor parte de nuestra historia estuvo a mi cargo, pero que ahora también está a cargo de invitado, como Sebrelli, por ejemplo, y después viene una parte de debate, reflexión compartida, y solemos tomar un café y comer algo rico, así que esta es una práctica que se desarrolló en todo el mundo para sacar a la filosofía exclusivamente de la universidad y forma parte de las distintas prácticas por las cuales la filosofía se ha ido instalando en la sociedad. Por eso, lo primero que me obliga a preguntarte es, ¿cómo se puede hacer, debatir, estudiar filosofía y pensamiento en una sociedad tan binaria y a veces tan dogmática como la Argentina? Bueno, a mí me parece que justamente para no ser dogmático lo que habría que hacer es enseñar algo que no se enseña en la secundaria y que no se enseña en la educación formal y que tampoco se enseña en la universidad, que es enseñar a debatir. La democracia se hace debatiendo, y para el que esté escuchando y quiera empezar a profundizar en este tema, una manera de hacerlo sería, por ejemplo, buscar falacias en Internet. Las falacias son formas de desviarse de lo que se está discutiendo para atacar al interlocutor o para pretender legitimar lo que uno dice fundamentándolo en que existe hace mucho tiempo o que lo sostienen muchas personas. Son todos desvíos de lo que se está hablando. Entonces, saber cuáles son las condiciones básicas de un diálogo racional es muy importante para vivir en democracia, y eso se aprende, se perfecciona, se pule, y hoy con las redes sociales estamos más en contacto que nunca unos con otros. Entonces hay más de todo, hay más de lo bueno, hay más solidaridad, pero también hay más hostilidad, porque si no sabemos discutir bien, si terminamos por utilizar herramientas que son irracionales, como pretender matar al mensajero cuando lo que tenemos que hacer es desmenuzar el mensaje, entonces difícilmente podemos avanzar en el pensamiento. Creo que es de fundamental importancia, y si querés podemos entrar en tema, enseñar a argumentar. Claro, bueno, justamente a veces a mí me pasa, y me debe pasar a muchos de mi generación, de los que estamos entrando en la cuarentena ya, que en cierto momento uno decía, bueno, la universidad, ciertos centros de investigación o ciertos espacios de reflexión estaban como ajenos a esa construcción de debate basado en juicios morales construidos con todo tipo de falacias argumentales. Sin embargo, ahora esos espacios que parecían como ajenos o que resistían a ese tipo de debate viciado se han transformado en los campeones del debate basado en falacias. Y uno, estudiando un poco tu trayectoria y tu participación en los medios, encuentra que vos sos una víctima de ese tipo de ataque por parte de aquellos que deberían ser justamente los que no cometan este tipo de, no perpetren este tipo de debate falaz. Y por ejemplo, estudiando, yo he visto que has recibido reacciones virulentas por parte de intelectuales, o en el caso de algunas, la gran mayoría mujeres, que yo les tengo el mayor de los respetos, como por ejemplo Diana Mafía, Marta Dillon, Luciana Pecker, por ejemplo, tu análisis, lo que vos llamás el feminismo científico, o sea, la refutación o no de las críticas que hace el movimiento feminista a través de datos reales. Y uno ve las reacciones de estas intelectuales y son propias de integristas y de talibanas, más que de personas que deberían, como decís vos, basarse en el pensamiento racional, en el argumento ajeno a las falacias. Sí,
si vamos a debatir en los medios, me parece importante aceptar el disenso y aceptar que no todo vale. Para el que no lo sepa, yo estoy desarrollando una perspectiva crítica del feminismo hegemónico del mundo occidental en este momento, y la Argentina es bastante un reflejo del feminismo norteamericano y también de la crítica al feminismo norteamericano. Y por supuesto que todo esto es muy contraintuitivo. Yo apoyo algunas de las luchas del feminismo, como la posibilidad de que tengamos la despenalización del aborto, como la posibilidad de que existan más guarderías, como la posibilidad de que se piense en pagar de alguna manera el trabajo reproductivo, pero también creo que no vivimos en un patriarcado. Creo que desde el momento en que la mujer adquirió los derechos civiles, a partir del momento en que la mujer pudo votar, en mi generación, yo tengo 58 años, ya no se nos decía que no podíamos ir a la universidad, no se nos decía que no podíamos tener propiedades, como en otra época las mujeres no podían tener propiedades. Tener propiedad pasa por un lugar que no tiene que ver con el sexo en este momento, sino por otro tipo de variables, de modo que una parte importante del victimismo que desarrolla el feminismo contemporáneo es cuestionado por una serie de personas en el mundo que se dan cuenta que las mujeres han avanzado muchísimo. Esto no significa que no hay más sexismo, pero que también tenemos que tener en cuenta los derechos de los varones, y los varones están como las mujeres estaban en el siglo XIX, sin ningún derecho. Hay desigualdad ante la ley para la comisión de delitos y para la evaluación de cuestiones en las instancias judiciales. Hay un trabajo de Sonia Storr en Estados Unidos que muestra eso. Hay desigualdad ante la ley cuando si vos matás a tu mujer vas preso toda la vida, pero si tu mujer te mata a vos va preso menos tiempo, por el tema del femicidio, que marcó la desigualdad entre la ley de hombres y mujeres. Hay una serie de problemas, y lo difícil es poder debatir con las formadoras de opinión del feminismo, porque en las redes sociales enseguida bloquean. En el caso de una de ellas me difamó públicamente, con lo cual inicié acciones legales, dejan de seguir en Twitter. O sea, es imposible debatir porque enseguida adoptan una actitud rival, en donde si no estás conmigo estás en contra mío. Llegaron a pensar que yo era un varón meramente por criticar al feminismo. Pero, perdón, pero que no se sabía que yo era una mujer, porque la lista tenía un nombre así. Te hago un paréntesis, disculpa, me estás diciendo, han llegado a pensar que era un varón, como si el ser un varón fuera algo peyorativo o condenable per se. Digo, no entiendo el argumento. Es una cosa. Sí, esa fue Luciana Pecker, que Luciana Pecker, que dicho sea de paso, diciendo que yo me hacía pasar por mujer, pero que era un varón. Eras la Isaac Dinesen al revés, una cosa así, o George Sand al revés. Ahora, Luciana Pecker es la que hace poco sacó un artículo en página 12, que realmente creo que no sirve ni para prender el fuego del asado, donde para criticar los argumentos a favor, los argumentos en contra del aborto que tiene la periodista Amalia Granata, la acusa de haber sido una gauchita. Para los que sabemos, no tengo ni que explicar en el lenguaje popular que se entiende por gauchita, una ex gauchita que era muy dócil para abrir las piernas y que ahora es antiaborto. Esa es Luciana Pecker, ¿no? Eso se llama falacia dominem. Si vos querés debatir a quienes cuestionan el tema del aborto, la legislación en torno al tema del aborto, lo que tenés que hacer es entrar en tema. Atacar al mensajero es una falacia dominem y no es un recurso legítimo del diálogo racional. Por eso digo que es necesario que nos formemos en cuáles son las herramientas legítimas para un diálogo racional. Y en general, y como regla básica, podemos decir, hay que entrar en tema, olvidarse de quién habla. Incluso una persona autorizada a hablar sobre algo puede equivocarse. La Madre Teresa de Calcuta y Stalin podían decir exactamente lo mismo, y el hecho de que fueran uno o el otro, lógicamente no está vinculado con la verdad de lo que dicen. Claro. La verdad de lo que alguien dice está desvinculada de quién lo dice. Entonces, no ataquemos al mensajero, entremos a debatir lo que se dice. Ahora, vos, la otra vez, por ejemplo, releía un concepto de Vargas Llosa que él lo había aplicado en la década de fines de los 80, principios de los 90, sobre, para calificar o para describir a la sociedad mexicana con el concepto de dictadura perfecta. Y yo siento que a veces esta imposición de lo políticamente correcto como pensamiento único es una forma de instaurar la dictadura perfecta. ¿Pero por qué te lo digo? Porque veo que muchas personas
racionales, bien pensantes, que saben construir sus argumentos, a veces no los quieren manifestar públicamente por temor a ser tachados de antiprogresistas, fascistas, extremistas, derechistas, gorilas. ¿No te parece terrible para la democracia que sin vivir en dictadura nos tengamos que autocensurar por temor a cómo nos califiquen, nos adjetiven? Sí, me parece que has dado con un punto absolutamente fundamental. Creo que buena parte del engrosamiento de las filas de la derecha tiene que ver con eso, con que es gente, yo soy alguien de izquierda, digo, pero es gente, la gente de derecha, que toma cosas que son muy inconvenientes de ser dichas públicamente, inconvenientes no porque sean éticamente cuestionables o jurídicamente objetables, sino porque son reclamos que suenan raro para quien no se pone a analizarlos detenidamente. Y vamos a poner algún ejemplo. Japón es un país con muchísimos habitantes y Japón sabe que si abre su inmigración ilimitadamente se viene abajo de Japón. Esto no tiene que ver con la xenofobia, sino que tiene que ver con la administración racional de los recursos de un país que tiene un territorio limitado, que tiene un estado de bienestar bastante grande. Entonces, yo no creo ni que haya que excluir a los inmigrantes. Nuestro país es un país muy generoso y es que bueno que así sea, pero el tema de los inmigrantes en Europa en particular, pensemos el caso de Suecia, es un tema que tiene que ser analizado, no para rechazar a los inmigrantes, sino en tal caso para ver en qué condiciones los inmigrantes ingresan a un país. Por ejemplo, si inmigrantes musulmanes en Suecia no tienen las mismas posibilidades que tiene un sueco y hay una gran desigualdad social, se incrementa la violencia social. Esto ya lo sabemos, que es lo que pasó en Suecia. Entonces, cada tema tiene que ser analizado en su especificidad. El caso del feminismo es lo mismo. Entre muchos varones está la idea de que ser feminista está bien y cualquier reclamo que hace una mujer está bien. Por ejemplo, que cualquier acusación de violencia sexual de una mujer es cierta. Eso lo dice no solo Luciana Pecker, lo dijo en el programa de Jorge Rial, sino que lo dice, hay otra abogada que es, una periodista que es abogada, ahora no me acuerdo el nombre, también dice, yo elijo creerle a la mujer, elijo, aunque sé que en algunos casos su declaración puede ser falsa. Digamos, creámosle, por ejemplo, a Nair Galarza. Exacto. Aunque todo la condene, aunque todas las pruebas la condenen, ¿no? Bueno, hay feministas que creen que hay que creerle sí o sí. Y lo cierto es que en la legislación argentina y en la española, basta que una mujer declare que un hombre ejerció violencia sexual, que no se contradiga y que la acompañe una amiga que le diga sí, lo que ella dice es cierto, para que en el caso de España un padre deje de ver automáticamente durante 90 días a su hijo, la mujer tenga toda suerte de beneficios, para pagar la vivienda, para estudiar, y el tema es que la carga de la prueba se invierte, y entonces es el varón el que tiene que demostrar que es inocente, y la mujer la que tiene que aportar muy pocas pruebas de lo que está diciendo. Entonces, no es políticamente correcto decir que en algunos casos de separación una mujer resentida puede hacer una acusación falsa. Y sabemos que hay, y que hay muchas, y que las cifras que maneja el feminismo de las acusaciones falsas, también si las desmenuzás, son muy objetables, porque en realidad de lo que están hablando es de las que no fueron investigadas, y hay distintas razones por las cuales una denuncia puede no ser investigada. Álvaro Sicarelli. Estábamos hablando de que, bueno, yo había tenido la oportunidad de leer un artículo ensayístico que tiene un título muy particular, que es Can't Understand, que en realidad es un juego de palabras, podríamos decir que significa no puedo entender, si Kant empezara con C, pero como empieza con Kant, con K, perdón, hablaría de entendiendo a Kant, ¿no? ¿Es algo así el juego de palabras, Roxana? Sí, es un juego de palabras que se burla del posmodernismo, que es una corriente que cultivan filósofos que escriben en un lenguaje muy oscuro, que no se entiende nada, ni ellos mismos. Y si me permitís, voy a leer un extracto que vos ponés sobre Martin Heidegger, que digamos es como el patriarca de la redacción y la elaboración de pensamiento oscurantista y de galimatías y de ese lenguaje ultrabarroco que dice algo así como, esto debe ser del ser y la nada, ¿no? Dice, si el ser y la nada tuvieran una cierta determinación, serían un cierto ser y una cierta nada, no el puro ser o la pura nada como todavía son
acá, algo así como Pablito clavó un clavito, clavó un clavito. Y acá voy a utilizar una de las enseñanzas que me brindó Juan José Sebrelli, que es, él habla de que en las ciencias sociales y en la filosofía rige algo así como una tiranía de lo original o de la originalidad que lleva a que a los pensadores contemporáneos se vean obligados a crear algo nuevo, a romper con la tradición de sus antecesores y que eso los lleve a inventar estas ridiculeces, ¿no? Ilegibles, ininteligibles, estos galimatías. ¿Vos lo ves también así? Bueno, todos tratan de aportar algo nuevo a la cultura. El problema es que si no se entiende y si parece un signo de estatus escribir en difícil, porque ¡ay, qué tonto que seré! Si no logro entenderlo, entonces presumo que entiendo y me pongo a escribir también en ese idioma, estamos ya hablando de otra cosa, ¿no? Es muy interesante porque lo que hace Sebrelli es reconstruir cómo es que se fueron imponiendo esas escrituras muy oscuras. Pero bueno, el texto Kant Understand fue una especie de stand-up filosófico que escribí para un congreso de filosofía que se hizo en Serbia, y no se rió nadie porque todos los que estaban escuchando eran filósofos posmodernos. Discípulo de Yo Zizek. haciendo un stand-up en inglés encima, y bueno, ahí en mi último libro lo traduje al español y se publicó. El libro se llama La Vuelta al Mundo con Filosofía, ya que estoy, digo, sí, y ahí favor. está el texto. Y vos sabés, Roxana, que uno de los vos hablás de la cortesía del filósofo hacia el lector, ¿no? Parafraseando a Ortega, que realmente cuando uno lee, yo no quisiera hablar o criticar, pero uno lee a Horacio González, uno lee un poco a Forster, a Nicolás Casullo, a otros pensadores, María Pía López, de la filosofía y de la sociología, y realmente son descorteses por excelencia. Parece muy poco preocupados, ¿no? Porque también hay una discusión, pareciera como que un lenguaje coloquial y entendible le quita rigor a lo que se está diciendo, y no es así. Sí, pareciera que solamente las cosas importantes pueden ser dichas en un lenguaje oscuro. Hay un texto de Dan Sperber que habla sobre, en inglés la palabra es bullshit, que la traducción más precisa sería sanata, ¿no? Sí, escribir claro. Sí. un estilo sanata. Y me parece que también debe haber alguna relación entre la estructura de un idioma. Acá estoy pensando más bien en voz alta, ¿no? Porque el idioma alemán ya es un idioma que tiene una estructura compleja en su sintaxis. De todas maneras, Kant escribió en alemán, y si bien no todo Kant es claro, no es Heidegger, y muchísimo sí puede ser entendido, y de ningún modo vamos a decir acá que si uno escribe en alemán tiene que escribir complejo necesariamente, pero tal vez haya alguna relación entre las estructuras de los idiomas, pero me parece que más bien se explica por cómo han sido instaladas las modas filosóficas. Y algo muy interesante, y que creo que lo destaca también Sebrelli, es que Heidegger, después de la Segunda Guerra Mundial, había caído en el olvido, porque había sido un filósofo muy entronizado por el nazismo, y Heidegger mismo había sido funcionario del nazismo, rector en de la universidad. De Pero parece que Sartre, quien no parece haber entendido nunca a Heidegger, se puso a escribir en ese estilo, y después buscó la anuencia de Heidegger, que me parece mucha bolilla no le dio, pero Sartre logró instalar la moda de Heidegger en Francia. Entonces ya ese tipo, y Francia fue como un modelo para la cultura occidental, entonces ya ese lenguaje oscuro en un idioma que tradicionalmente en la filosofía había sido muy claro y distinto, por ejemplo con Descartes, la filosofía francesa había sido una filosofía clara antes de que ingresara justamente esta moda a través de Sartre, que también escribe muy oscuro, cuando no escribe sus obras de teatro, y con alguna excepción. Y entonces se instala en todo el posmodernismo, en toda esta filosofía que no solo consiste en escribir oscuro, sino en negar que existe una verdad objetiva, como si nosotros pudiéramos decir, no estamos hablando en este momento, no vivimos en Argentina, y una cosa es decir que Picasso es el mejor pintor del siglo XX, es una verdad objetiva, es un juicio estético, y otra cosa es decir que no hay nada más verdadero que otra cosa. Entonces, lo grave es que el posmodernismo niega que existan hechos, lo grave es que tendríamos que debatir cuestiones éticas y hasta qué punto son relativas a cada cultura y a qué punto no. Hay una serie de temas que el posmodernismo, además de escribir oscuro,
plantea de una manera muy cuestionable. Bueno, el año que viene se estarían cumpliendo 25 años del fallecimiento de Karl Popper, que un poco fue como el iniciador de esta campaña para quitar del trono, ¿no? Del trono de la autoridad máxima filosófica contemporánea a estos estructuralistas, desconstructivistas, constructivistas, los que creen que todo es un constructo social, que en realidad se expresan con este barroquismo hermético, ilegible e ininteligible, que con lo que buscan en realidad es querer imponer autoridad. Y vos en tu artículo justamente decís que la filosofía nace para desmontar autoridad, para oponerse a la autoridad. El filósofo lo que busca, que querés ampliar un poco más el concepto de cómo la filosofía atenta contra el concepto de autoridad. Sí, justamente Karl Popper es un muy buen filósofo porque lo que él plantea, por supuesto, es que como plantea cualquier filósofo que se precie, que las cosas tienen que ser abrazadas, o sea, uno tiene que creer en algo por buenas razones, no por autoridad, no porque lo dice mi tribu, la tribu feminista o la tribu kirchnerista o la que fuere, sino por buenas razones. Y esto significa que yo puedo estar a favor de una causa, pero que puedo disentir con algunos de los aspectos de esa causa. Y una idea interesante que propone el filósofo Karl Popper es que para que un concepto sea científico tiene que ser falsable. Justamente uno de los proyectos que estoy llevando a cabo es el de analizar los conceptos del feminismo y ver cuán falsables o no falsables son. Algunos conceptos terminan tornándolos infalsables, por ejemplo la idea de acoso. Acoso era inicialmente la actitud de, en general un hombre, podría ser una mujer, que estaba en un lugar de poder y pedía favores sexuales a cambio de un beneficio. Ahora, el problema es que el término acoso termina ampliándose a cualquier situación. Por ejemplo, Asia Argento, que era la mujer de Bourdain, diciendo que lo de Weinstein. Se acostó con Weinstein. El productor de Hollywood, Harvey Weinstein, claro. Porque ella tenía miedo que si no se acostaba su carrera estuviera arruinada. O el caso de esas actrices que se acostaron o sea, 8 veces para acostarte por beneficios. O sea, yo no niego que él haya estado acosando, pero ¿es el mismo acoso del que hablábamos al principio? Claro, bueno, hubo otro caso, otras actrices que se acostaron 8 veces para poder asegurarse 8 películas, porque según ellas, si no realizaban esas 8 películas, entraban en una crisis económica y en una debacle personal tal que, bueno, tuvieron que acceder. Entonces, es que como nos pone ante una disyuntiva. Claro. De Me parece que el movimiento Me Too es muy positivo, pero que tenemos que definir qué entendemos por acoso. Si nosotros definimos qué entendemos por acoso y legalmente nos ceñimos a esa definición, y éticamente para los medios también, es una cosa. Ahora, si acoso es todo lo que una mujer dice que es acoso, terminamos por convertir a un concepto en infalsable, que era justamente lo que Popper decía que no había que hacer. Claro. O sea, para que en sociedad uno pueda manejarse y para que uno pueda tener un diálogo racional, tenemos que tener la misma definición de los conceptos centrales que articulan nuestro diálogo. Si no, cada uno habla de una cosa distinta, si no, cuando tenemos que poner una pena, cada uno dice algo distinto. Y esto, fíjate que tiene efecto en muchos ámbitos, por ejemplo en el ámbito judicial. Yo ahora justamente por una amiga que está siendo acusada injustamente, leyendo un expediente, veo que se dice, por ejemplo, el plural. Esta persona ha hecho no sé qué en plural, sin que ese expediente tiene ninguna evidencia de ese plural. Entonces, lo que hace la filosofía es tratar de que lo que vos decís tenga un correlato objetivo. No puede ser que decimos cualquier cosa y entonces cualquier cosa es prueba de cualquier cosa. Tenemos que tener conceptos claros, conceptos falsables, y cuando decimos algo, tanto en un diálogo racional como en la justicia, como donde sea, poder dar evidencias de eso que estamos diciendo. Roxana, te hago una última pregunta que me parece que puede cerrar muy bien esta conversación. Hace más o menos 25 años se fundó con apoyo público y privado la famosa Comisión Gulbenkian para reformar las ciencias sociales, o sea, tanto las estructuras, el método en las ciencias sociales como la impartición de ciencias sociales en la universidad y en
y en la escuela secundaria. Esto lo dirigió Immanuel Wallerstein durante muchos años, parece que mucho efecto no tuvo. Si tuvieras que brevemente definir cuáles son las medidas que se deberían adoptar para que el método en ciencias sociales y cómo se imparta en el sistema educativo realmente permita ser aplicado para un mundo que apunta hacia el futuro, que vaya mirando al siglo XXII. ¿Cuáles deberían ser los principales cambios que deberían haber en este campo? Sí, creo que debería haber en el ciclo básico común y también en la secundaria una educación en pensamiento crítico. Todos estos temas de las falacias, de los sesgos cognitivos, de cómo argumentar, todo de dar evidencias. Tiene que haber una buena formación en todas las carreras de pensamiento crítico, en la secundaria, o sea, en la televisión, todo eso tiene que estar presente. También creo que tiene que haber un diálogo entre disciplinas. No hay un diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ni el mínimo. O sea, no es raro que alguien que se recibió de sociólogo diga que todo es una construcción social sin tener la menor idea de qué pasa con la biología. Si nosotros queremos saber por qué hay menos mujeres matemáticas, ingenieras y licenciadas en ciencias de la computación, tenemos que saber de biología y de diferencias de sexo y de neurociencias. O sea, el conocimiento avanzó tanto que si nos desconectamos por la hiperespecialización, terminamos siendo unos perfectos burros. Tiene que haber un contacto no solo a nivel estudio, sino también a nivel profesional. Y muchos de los problemas que hay en este momento en el feminismo es porque en el feminismo hegemónico imperan teorías que no tienen la menor evidencia científica, en este caso el psicoanálisis. Las principales teóricas del feminismo, Judith Butler y demás, se basan en el psicoanálisis que no tiene la menor evidencia científica, se basan en negar por completo la posibilidad de que haya predisposiciones psicológicas innatas en hombres y mujeres, algo de lo que hay apabullante evidencia hoy. Entonces tiene que haber contacto entre las disciplinas, no puede ser que se conviertan en islas sin que tengan contacto unas con las otras. Esperemos que todo esto pueda realizarse. Es un proyecto que además Mario Bunge hace muchos años quiere llevar adelante en Argentina, pero bueno, intuyo que por la distancia geográfica que lo separa del país y su edad también no lo ha podido llevar adelante, pero sería interesante que personas como vos y muchos otros que también piensan igual pudieran acercarle un proyecto al gobierno nacional y a las instancias que tienen que ver con el quehacer educativo y cultural argentino para que esto en algún momento se lleve adelante y se efectivice. Roxana, te queremos agradecer este tiempo tan importante que nos has brindado y agradecer tu visión y tu claridad meridiana para tratar estos temas. Bueno, te agradezco muchísimo. Quiero contarles a los que quieran seguirnos en las redes que el lugar del Café Filosófico que retoma en septiembre, donde pueden obtener información, es www.filosofiaparalavida.com.ar. También, si quieren estar al tanto de las cuestiones vinculadas con el feminismo, hay un grupo de Facebook que se llama Feminismo Científico, que llevo adelante, y en Twitter, @feminiciencia con SC, es nuestra cuenta de Twitter. En inglés tenemos una cuenta que se llama @feminiscience, y mi Twitter personal es @Roxana Kramer, así que serán todos bienvenidos los que quieran darse una vuelta por allí. Y también una página web donde hay un montón de artículos que publiqué en torno al tema del feminismo crítico, el feminismo científico, que se llama www.feminismocientifico.com.ar.